Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Muy buenas noches, amigos, buenos días, buenas tardes en otros usos horarios de este su Zoom Político en su 16ª edición. Esta noche, con situaciones nuevas en el Perú, también en el extranjero, pero aquí en el Perú, yo tengo la impresión que para mucha gente no ha pasado nada, porque la gente sigue trabajando, sigue viviendo, no ha habido desórdenes callejeros, tal vez porque se produjo la vacancia en el sentido express, vacancia que dicho sea de paso mi colega había estado previendo con bastante anticipación, imaginando también o especulando en el mejor sentido de la palabra sobre otro escenario, el que diera paso que se produjese antes de la convocatoria al proceso electoral, ¿verdad? Bueno, para ser objetivo. Bueno, no, sin embargo, es un hecho de importancia que tiene para algunos la perspectiva de una tensa espera para movilizaciones que ya se anuncian en provincias o en otras partes, arguyendo distintos elementos de juicio, distintos criterios. Y para otros simplemente será el de nuevo y acomodarse. Habíamos pensado este programa para conversar exclusivamente el tema de la violencia, de la inseguridad en el país, con el teniente general en situación de retiro, Gastón Rodríguez Limo, que nos aceptó honrosamente esta invitación. Pero hoy día tenemos inevitablemente que contextuar esa motivación en lo que ha ocurrido y vamos a compartir con él sus opiniones, vamos a decir político-técnicas o viceversa, técnico-políticas sobre el tema de la inseguridad y de lo que habría que hacer ahora para, primero, evitar un desborde de esta inseguridad, contenerla y, en lo posible, encauzarla para que podamos cumplir con un proceso electoral que es importante en el país, porque, termino con esto, en el mundo se dice el Perú bate un récord de tener 7 presidentes en 10 años. Y yo lo que digo es que hay otra lectura también, y no me malinterpreten, el Perú tiene continuidad a pesar de todas estas cosas. Es para mí, en lo personal, una satisfacción y una honra presentar nuevamente a Gastón, de quien recuerdo claramente una fotografía cuando su papá, mi compañero de la 29ª promoción del Centro de Altos Estudios Militares, le está entregando la espada con la cual se gradúa con honores como oficial de la Policía Nacional del Perú, habiendo sido su papá, don Carlos, el último comandante general de la Guardia Civil del Perú. Dicho esto, no perdamos más tiempo. Bienvenido, y le voy a ceder la palabra, bienvenido Gastón, le voy a ceder la palabra a mi amigo y colega de este programa, Elmer Barrio de Mendoza. Buenas noches, estimado general Gastón Rodríguez. Es un honor para nosotros tenerlo en el programa y queremos ir directamente al grano si es que es posible. Y permítame usted recordar que usted fue ministro del Interior durante el breve interregno de gobierno de Manuel Merino de Lama, que asumió la presidencia ante la vacancia declarada por el Congreso de Martín Vizcarra. En ese periodo breve, sin embargo, se produjo una explosión social más cualitativa que cuantitativa, o sea, más bien violenta que numerosa. Y sin embargo, eso trajo consigo la caída del régimen de Manuel Merino. Siendo que usted era el ministro del Interior y siendo que estamos viviendo una circunstancia que pretende ser similar, aunque la verdad es que a nosotros no nos lo parece, quería preguntarle
¿Cómo mira en retrospectiva este periodo, este momento, esta insurgencia muy juvenil, infiltrada sin duda por cuadros violentistas entrenados, y que cómo es que eso puede tener vínculo con las marchas de hoy, que han sido, por supuesto, menos numerosas, menos peligrosas en ese mismo aspecto, y que sin embargo se autoatribuye una presunta generación Z, que nosotros discutimos por supuesto, se autoatribuye haber provocado la caída de Dina Boluarte. ¿Encuentra algún puente o simplemente se trata de una especulación mía? Bueno, muy buenas noches para Manuel y para usted. Es cierto, yo fui ministro en la época de Manuel Merino, pero esa fue la segunda vez. Yo anteriormente trabajé en el gobierno de Vizcarra también como ministro del Interior. Para ceñirnos a la pregunta que usted me hace, No escucho nada. el tufillo que se siente, que se huele, es más o menos parecido en el sentido de que comienzan ya a aparecer desde el primer día de gobierno, que es hoy día, No estoy escuchando situaciones nada. Nada. que nos hacen parecer a los momentos vividos anteriormente en el 2020. Me refiero, por ejemplo, a las redes de comunicación, a los hashtags que aparecen en estas redes con el eslogan de que Geri no me representa, ¿no? Con los temas de movilizaciones de esta generación que le llaman la generación Z, pero además con otros ingredientes, como por ejemplo la llegada el día de hoy a Lima del alcalde de Patás con su gente, con su población, que sin duda van a ser explotados por quienes están detrás de todo este andamiaje de movimiento social y por un sector de transportistas que se ven siendo extorsionados y amenazados continuamente. Lo que no hay que perder de vista acá es que los pensamientos de izquierda recalcitrante siempre están orientados a generar el caos para conseguir a través de ese desorden social el poder que sienten que o se les escapa o el poder que definitivamente no lo tienen a través de ninguna elección. Y esa situación definitivamente es una situación preocupante que hay que tener en cuenta porque la policía ya debe de estar trabajando en la información de inteligencia, en las hipótesis que se pueden presentar para consolidar su planeamiento operacional que esté destinado siempre a mitigar cualquier situación anómala que siquiera pueda representar un peligro para la sociedad y obviamente un riesgo en la gobernabilidad. Y quiero terminar cerrando este concepto diciendo de que la policía siempre trabaja en planes preventivos. El problema de estas marchas es que siempre son orientadas o convocadas por quienes manejan el movimiento o la organización a través de medias verdades, en donde aprovechan esa media verdad para el conglomerado, pero luego la politizan, la infiltran con gente que no está necesariamente protestando de la forma pacífica que ellos argumentan y utilizan en ese desplazamiento masivo a la vanguardia y a la retaguardia. En la vanguardia van todos los que están convocados por ese sentimiento de hartazgo, de ese sentimiento de impotencia y que van a una marcha realmente pacífica, pero que luego con la infiltración que se hace en la parte posterior comienzan los ataques directos a la policía. Y aquí se produce otra situación importante, que es la de la psicología de la masa en donde tú contagiado con la adrenalina del momento, te sumas, ¿no? Algunas de estas personas que van pacíficamente a esa marcha violenta y posteriormente, pues cuando eres impactado por algún gas lacrimógeno o algún perdigón de goma, viene la narrativa de estos medios izquierdistas o de prensa conocidos, en donde se habla ya de la represión brutal de la policía a un joven que fue pacíficamente, que es universitario, que es el sostén de su familia y que arbitrariamente ha sido impactado por una policía represiva, ¿no? Ese es el rollo
que siempre se le vende a la opinión pública y obviamente esto genera corriente de opinión y obviamente es para consolidar sus objetivos. Eso no hay que perderlo de vista y hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, para finalizar la pregunta, yo creo que hay que estar atentos a lo que pueda suceder en estos próximos días, sobre todo en esa marcha convocada para el día miércoles 15, que es justamente bajo el eslogan que se vayan todos, ¿no? Muchas gracias, primero por recordarnos tu doble función, 2 veces tu responsabilidad como ministro en 2 contextos bastante diferentes, lo que dice muy bien de el reconocimiento a tus capacidades. Punto 1. Punto 2. Me permitiría, Gastón, añadir lo siguiente, que no es solamente una narrativa de izquierda radical, también es una narrativa que hay en sectores de la Iglesia Católica, en sectores de la prensa internacional, porque uno mira la información, por ejemplo, que se dio sobre la situación en Puno, acá en el Perú, los aeropuertos y demás, y después de ver lo que decía Deutsche Welle, lo que decía France Press, principalmente esas dos, uno da la impresión de que está mirando a otro país, de que se están refiriendo a otro país. Entonces, esto me lleva, primero, a esa matización. No es ninguna objeción, es que como tengo otro programa, estoy matizando en ese asunto, porque pequeñas situaciones son agrandadas por las relaciones y la prensa internacional, en la cual estas agencias hacen un trabajo extraordinario, por supuesto, yo no quiero desmerecer lo que hacen, pero tienen sus contactos que les brindan sus informaciones acá. Ayer, por ejemplo, en el CNN se entrevistaba a Jairo. ¿Y quién se acuerda de ese periodista o de ese politólogo hoy día aquí en el Perú? A nadie. Son los contactos que se tienen. Bien, me quedo ahí. Y mi repregunta, directamente en relación a lo que has expresado, sería lo siguiente. A tu juicio, en tu experiencia, ¿cuál sería la principal hipótesis de riesgo y de contención, de aminoramiento de las circunstancias graves que pueden presentarse, que la Policía Nacional debería tener en cuenta para la coyuntura, para esta coyuntura por venir? ¿Cuáles serían las principales? Por ejemplo, algunos dicen que el asunto principal está en Puno, otros dicen no, que el asunto principal está acá en Lima, otros que están en las universidades. Esto lo digo simplemente a guisa de ejemplo, pero ¿cuáles serían las características de esa hipótesis preventiva a la que te has referido muy bien en el concepto del planeamiento operativo de la Policía Nacional? ¿Cómo no, Manuel? Sin embargo, antes de responder la pregunta, quisiera decirte que no me quise extender más en la interpretación que tú has añadido hace poco en el aspecto internacional. Estas azonadas, como las que vivió el Perú en el 2020, comenzaron desde el 2019 con el levantamiento de los estudiantes en Santiago de Chile, recordarás, Así donde es. quemaron el metro, ¿no? Y en donde comenzó la estructura de esta izquierda recalcitrante alimentada por el Acuerdo de Puebla, ¿no es cierto? También de inversiones económicas grandes, ONGs sesgadas a ese pensamiento ideológico y que trajeron como consecuencia situaciones que era importante tenerlas en cuenta. Sin embargo, cuando se produce luego en Ecuador y luego en el Perú, recién es que se consolida esa forma de actuar. Me refiero a que todas estas protestas en Chile, Ecuador y Perú tuvieron como objetivo destruir la moral de las fuerzas del orden. Y la estrategia fue la misma, la utilización de canicas, de perdigones de plomo, de agentes de inteligencia vestidos de civil, de la desaparición, entre comillas, de manifestantes y de la utilización de artefactos pirotécnicos para atacar a la policía. Y el argumento o el corolario de esta situación era utilizar el argumento de la marcha pacífica versus la represión brutal. Las tres razonadas tuvieron la misma orientación, ¿no?
Entonces, eso hace prever de que sí, pues era un tema estructurado desde el extranjero y que se podría justificar de esa forma la inversión que se tuvo para estar casi 3 horas atacando a la policía en el Perú con fuegos artificiales, ¿no? Utilizando a barras de equipos de fútbol, utilizando a elementos al margen de la ley, ¿no? En los que normalmente y en situaciones de absoluta tranquilidad nuestra población critica ese tipo de hechos cuando se enfrentan dos barras de clubes importantes, por ejemplo, los destrozos que se hacen, ¿no? Enfrentamientos con machetes, con bombardas, que ponen en gravísimo riesgo a la sociedad. Sin embargo, en estas ocasiones la sociedad respaldaba por esa narrativa que se había inventado de que estaban protestando pacíficamente todas estas personas, ¿no? Bien, lo segundo, ¿qué se puede hacer o qué se puede prever desde el punto de vista policial para estos eventos? Mira, la policía, como te dije hace un momento, trabaja con hipótesis de inteligencia que le permiten hacer una apreciación de situación. La apreciación de situación es un documento en donde se contempla toda la información de inteligencia y se suma aspectos importantísimos del terreno. Es decir, se determina y se delimita la zona de acción, la zona de influencia, ¿no es cierto?, en donde se van a producir los hechos, así como la zona adyacente a los posibles lugares donde se produzcan los eventos o las manifestaciones. Esa información tiene que estar debidamente clarificada para la Policía Nacional. Se debe utilizar, como lo ha venido haciendo la policía, el principio de masificación, que cuando hay gente que no lo entiende, dice cómo es posible que hayan 3.000 policías acá y que no nos cuiden en el día a día, ¿no? Lo que hay que explicarle a esa población es que cuando hay un evento focalizado y se concentran fuerzas, se ve la cantidad de policías. No puedes comparar un evento focalizado en el centro de Lima, ¿no?, con unidades de apoyo, con personal administrativo, versus a una atomización del servicio a lo largo de toda la capital, en donde obviamente la dispersión de recursos se va a hacer que no se vean a los policías, ¿no? Entonces, sin embargo, hay gente que critica eso y dice cómo acá sí se juntan y en el día a día no se les ve. Bueno, eso es el desconocimiento de las estrategias y de las tácticas que utiliza la policía. Otra de las cosas importantes es saber en qué momento se van a producir las concentraciones para tomar todas las precauciones desde el punto de vista legal. Es básico que los comandos de la policía coordinen con la Fiscalía de Prevención del Delito y que de alguna forma se firme algún documento tipo acta de la reunión sostenida, pero además en donde se contemple que la Fiscalía de Prevención del Delito acompañe al Comando Operativo de la Policía Nacional en todo momento para que vea la utilización del uso gradual de la fuerza y no sea esa fiscalía con la que hay veces se coordina antes de un evento la primera en estar denunciando el uso irracional de la fuerza porque no están presentes en el momento de los hechos. Es muy fácil juzgar y lo que hemos visto de experiencia es que habría pues intereses en no estar presentes en el momento para luego ser los cancerberos de la propia policía como sucedió al final. Esto tiene que cambiar y espero que con el nuevo fiscal de la Nación las cosas queden claras, ¿no? Que funcionen las cámaras de videovigilancia del centro de Lima para que no aparezcan personas heridas gravemente o fallecidas sin saber dónde fueron ni en qué momento ocurrió, ¿no? Y todas las cosas que vivimos en noviembre del 2020. Entonces creo que esa información es importante para controlar las masas en este momento de posible alteración del orden público. Pero a mí lo que más me preocupa, Manolo, es el tema relacionado a la inseguridad que vivimos y seguramente que más adelante me vas a hacer alguna pregunta relacionada a este importantísimo tema que es el que al final se trajo abajo al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Ese es el tema central. Efectivamente, le cedo la palabra a Bueno, Elder. A ver, mi pregunta, quisiera redondear este tema preliminar para luego entrar directamente a este otro asunto que es obviamente actual, ¿no? Tú dispones de más tiempo después de los 30 minutos porque nos quedarían 10 minutos y
Si tú Sí, dispones de más puedo tiempo, unos 20 minutos más. Sí. perfecto. Ok, entonces, Correcto. para no extendernos en la intervención, muchas gracias. Bueno, lo que hemos escuchado, si bien es cierto, es planificación preventiva. Es planificación preventiva ante acontecimientos que se prevén que van a suceder o que eventualmente están programados que van a suceder. Entonces, en ese sentido, si bien es preventivo, por otro lado también es reactivo. O sea, está diseñada la reacción, la gradualidad y los medios que deben ser usados. Y creo que algo se ha aprendido definitivamente porque en las últimas intentonas de manifestación ha habido una acción destinada a retirar los artefactos pirotécnicos, las bombas Molotov y todas estas cosas que se usan con propósito agresivo de provocar lesiones o eventualmente muerte, porque no se trata pues de cualquier fuego artificial, no se trata de una sarta de cuetecillos, sino se trata de avellanas, de estas bombardas que cada vez provocan más accidentes en las fiestas navideñas. O las bombas Molotov clásicas, que son bombas incendiarias. Ahora bien, sin embargo, para tratar de redondear el asunto, las fuentes de la movilización que las vimos después de la caída de Pedro Castillo, vimos desplazamientos significativos de, obviamente, economías criminales que llegaban a Lima en 4x4 y todo esto. No quiero decir que eran mineros ilegales o narcotraficantes, no importa, eran economías criminales sin duda que estaban movilizando ingentes recursos para concentrar esto. Hoy día vemos al mismo tiempo que hay también intervención en esta protesta social a un sector que tiene una demanda justísima que todo el mundo comparte, que son los transportistas, ¿no es cierto?, que están siendo víctimas de extorsión, víctimas de sicariato sistemático, e igual otros sectores, o sea, los bodegueros, pequeños empresarios, etcétera, o grupos musicales como parece haber sido el disparador de los acontecimientos, como el atentado que se ha producido contra el grupo Aguamarina. Ahora bien, existe un concepto estratégico que yo conozco como cualquier leo, ¿no?, que refiere al control territorial y se conoce como estrategia de cuadrantes y eventualmente la combinación de la acción, aquí sí preventiva, con la Fuerza Armada, que ante una intervención en locaciones que provocan efectiva respuesta social, o sea, que siente la sociedad que efectivamente está reduciéndose la criminalidad efectiva, que en escenarios identificados la Fuerza Armada cumple el rol de cerco y la policía cumple el rol de la extracción quirúrgica de los principales delincuentes. La pregunta que quiero hacer al respecto, simplemente para redondear el tema estratégico. A estas alturas del partido, ¿la policía tiene clara cuál es la estrategia en ese orden respecto de las fuentes de la criminalidad? Sin duda. Mira, el problema es que hay veces el enfoque de lo que es la lucha contra la criminalidad no es el correcto. Y lo digo porque caemos, la mayoría de peruanos, en la conceptualización de que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas tienen que garantizarnos la seguridad. Y eso no es correcto por una simple premisa. El fallo o la situación que sucede en el Perú es una obsolescencia total del sistema de justicia. Entonces, cuando tú hablas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, estás hablando de la parte operacional, pero el esfuerzo es constante y continuo. Todos los días presentan capturas, ocasionalmente hay golpes contundentes a los búnkers de Cieneguilla, de Punta Hermosa, del sur, del norte, del centro. Y el tema es que los sicarios que el día de hoy matan, los sicarios que el día de hoy asesinan a transportistas, a empresas musicales,
son los que definitivamente estuvieron vinculados o cayeron en esas redadas y que frente a un ministerio público que te decía, sí, pues usted ha allanado un búnker con 50 ciudadanos extranjeros y sí, pues ha encontrado 20 pistolas con caserinas de 30 tiros como la que se ha utilizado en el atentado a Agua Marina. Pero usted no me ha dicho, policía, la pistola número uno de las 20, ¿a qué ciudadano extranjero pertenece? La pistola 7, ¿a quién? La pistola 10, ¿a quién? La pistola 20, ¿a quién? ¿Qué dice la policía? La policía dice, oye, pero eso las he encontrado debajo de la cama, en el inodoro, en el techo, ¿no es cierto? No hay forma de que yo se la pueda adjuntar a uno. Ah, bueno, pues el Código Procesal Penal peruano, eminentemente garantista, te exige la carga de la prueba para poder acusar. Entonces, a ver, ciudadano extranjero, venga usted por acá. ¿Tiene usted carnet de extranjería? Sí. Ah, ok. Entonces, identidad plena. ¿Tiene usted arraigo laboral? Sí, yo trabajo en Rapid. Ah, muy bien, arraigo laboral. ¿Tiene domicilio? Sí, vivo en tal sitio. Muy bien, arraigo domiciliario. Tres requisitos que establece el Código Procesal Penal, se va usted en condición de citado. Fíjese, ese tipo de actitudes son las que nos ha venido matando a los peruanos. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia no puede actuar bajo una premisa garantista para el delincuente y no para la víctima. Y repito, eso es lo que ha estado pasando. Entonces, por eso teníamos comisarios que presentaban 5, 6, 7 veces al delincuente, al extorsionador, al sicario detenido, y que sin embargo sigue en la calle. Lo han presentado con armamento, con explosivos, con panfletos, con croquis. En Ica lo presentó el general de Ica con el croquis de las empresas extorsionadas. Fiscal, falta de pruebas, pues sale en libertad. Entonces, si tú te enfocas solamente a todos los conceptos que tú muy bien dominas de la estrategia del control territorial, de la investigación criminal, de la inteligencia, todo eso no va a funcionar si es que no tienes el soporte o si no está concatenado a la labor del sistema de justicia, en donde tú tengas un fiscal que esté esperando con el mismo objetivo que tienen las fuerzas del orden para poder denunciar y tengas un juez que con el mismo objetivo que tiene el fiscal y el policía esté listo para sancionar al delincuente que realmente es capturado en flagrancia, cuasi flagrancia o que por lo menos hay los elementos probatorios suficientes para poder enviarlos a prisión. Otro problema, las prisiones, ahora que hablo de eso. 146% de hacinamiento. A ver, por Dios, hacemos la batida, pues ya tenemos al fiscal que ya es otro nuevo, muy bien, se pone de acuerdo con nosotros en una misma línea, vamos a defender al pueblo peruano, el juez también, yo me pongo la camiseta del Perú. Ya, ahora, ¿a dónde los mando? 146% de hacinamiento, Chanchamayo, 400% de hacinamiento. ¿Habrá algún juez que quiera mandar un preso más ahí? No. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Que las cárceles se vuelven escuelas del crimen, son el útero del delincuente y todo feto, toda persona que proviene de un útero se siente absolutamente complacido de estar ahí. Entonces desde ahí siguen manejando sus organizaciones, siguen los monstruos, siguen los pulpos y todo el mundo manejando la situación de criminalidad porque no hay un endurecimiento del sistema penitenciario, que es la primera labor que se tiene que hacer, porque el delincuente sabe muy bien que cuando la situación carcelaria es dura, la va a pensar 3, 4 veces. En otros países, a los delincuentes menores, a los que ingresan por primera vez o segunda vez a un penal, los llevan tipo tour a donde los delincuentes que están haciendo aislamiento por su peligrosidad. Y los delincuentes les hablan y ellos ven las condiciones en las que están para que sea un mensaje contundente de que la criminalidad los va a llevar a perder su vida, ¿no? Sin embargo, aquí lo seguimos hacinando, lo seguimos metiendo, salen los representantes del INPE a decir, no, el penal está controlado, todo está bien, oye, pero ¿y las antenas que has encontrado? Ah, bueno, sí, hemos encontrado un par de antenas, pero ya está... No, esas cosas tienen que cambiar de plano. Entonces, sí debe haber un control territorial, sí estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas tendrían que tomar las 40 entradas al distrito X, San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, San Juan de Miraflores, ¿no es cierto? Hacer retenes permanentes y que la policía ingrese con la información de inteligencia, de investigación criminal que se tiene
y haga detenciones en flagrancia o cuasi flagrancia o por información y que se hagan procesos sumarios a través de unidades de flagrancia. ¿Para qué? Para que estos delincuentes salgan de circulación. Y ahí sí, yo haría una invocación a los medios de prensa, a esos medios que están informando a la población en qué sitio tienes que hacer la protesta, en qué esquina te tienes que parar, ¿no? Y que están 24/7 enfocando las marchas, que transmitan el traslado de esos delincuentes, seguramente con su overol color rojo o naranja, enmarrocados, a esos centros penitenciarios que, por ejemplo, podría ser Ancón 2, en donde, como una medida urgente, y acá termino, se puede habilitar toda el ala derecha o el ala izquierda o el pabellón del medio, no sé, de acuerdo a la apreciación técnica del INPE, y sacar por lo menos a 300 presos de ahí, redistribuirlos en otros penales y hacer que esa ala derecha sea exclusivamente para extorsionadores y sicarios. Y poner ahí, bajo un régimen penitenciario duro. A mí me hubiera gustado mucho porque yo fui además quien lo propuso el 2020, que se reinstaure el penal del Frontón. Me dio mucha, de verdad, pena ver de que había preocupación por los delincuentes de alta peligrosidad en el sentido de que no iban a tener agua, no iban a tener luz, cómo se iban a trasladar a sus familiares. La Marina iba a tener que poner sus barcos o sus lanchas para llevar a los familiares. ¿Qué familiares? Eso era un centro de aislamiento total. Y si no hay luz y no hay agua, bueno, pues, pero no. Aquí estamos pensando más en el bienestar del delincuente, del asesino, que en darle tranquilidad a nuestra población. Acabas de narrar, yo lo he visto de cerca en varios distritos y en lo personal suscribo tu planteamiento. Ahora bien, el hecho de la rigurosidad exige que también haya otra dimensión que tú has tocado rápidamente. Esa otra dimensión es la información oportuna y en el modo adecuado para la población, porque mucha gente no se enteran de las cosas que se están haciendo, sinceramente no se enteran, y entonces lo que queda en la vivencia de las personas es lo que ya tienen del día anterior o de días pasados. Ahora, me gustaría así preguntar que, teniendo en cuenta estas consideraciones que has planteado con bastante claridad y bastante rigor, para muchos pueden ser muy duras, pero esa es la realidad y estamos mal acostumbrados a escuchar palabras edulcoradas con espumante y caviar, y eso no puede ser, eso no puede continuar. Es muy importante tener en cuenta el rigor de las cosas porque la gravedad de lo que vivimos es muy grande. En consecuencia, ¿cuáles serían tus previsiones en el sentido? Imaginémonos que estamos en un comité de discusión para establecer las principales hipótesis. ¿Cuáles serían tus criterios o los elementos que tú ves de mayor riesgo en los próximos meses? Bueno, definitivamente todo lo que significa la vorágine de criminalidad es el primer punto a atender, y yo creo que lo principal que hay que hacer aquí es la implementación y el equipamiento a la policía. Mira, la policía de un país es el sistema inmunológico de la sociedad, ¿correcto? Cuando tú enfrentas una epidemia como la que hemos vivido los peruanos del COVID, ¿qué hicimos con nuestro sistema inmunológico? Yo creo que todos lo fortalecimos o tratamos de fortalecerlo. Hasta había una sopa, creo, COVID, ¿no? Y una serie de cosas de agua de mar, de limones y cosas así. Bueno, pues aquí en el Perú, al sistema inmunológico lo destrozamos, lo golpeamos, lo denostamos, lo vilipendiamos, ¿no es cierto? Lo criticamos, resaltamos todas sus acciones malas, y cuando los necesitamos, oye, el sistema inmunológico sirve pues para algo, haz algo. Entonces sale el sistema inmunológico sin tecnología, sin el equipo fundamental de criminalística, no tenemos el AFIS y el IBIS, que son los dos sistemas para
homologar huellas digitales y líneas helicoidales de las armas de fuego. O sea, tú encuentras un casquillo, entras a ese sistema, homologas la pistola capturada o intervenida en el hecho delictivo y compruebas científicamente que de esa arma salió el disparo y entonces ese delincuente se va preso. Eso no lo tenemos actualmente en la policía. Está operativo, vuelve a estar inoperativo, lo vuelven a arreglar, vuelve a caer. No tenemos laboratorios de criminalísticas descentralizados, o sea, de Trujillo, donde campea la delincuencia. En el sur tienen que mandar las pruebas al laboratorio central de acá y el laboratorio central de acá con todas esas precariedades tiene que tratar de cumplir mañana, tarde o nunca. No tenemos sistema de geolocalización, también hay que darle a la policía. Dentro de esa modernización hay que invertir, evitar, y espero que este presidente tome en cuenta esto, la inversión de 2.000 millones en Petroperú y los revierta a la inseguridad que se trajo abajo ya el gobierno de su antecesora, ¿no es cierto? Y en donde se pueda realmente exigirle a la Policía Nacional que cumpla con su función y con su misión, pero dándole los elementos. Una de las cosas que hizo Nayib Bukele justamente fue esa, ¿no? No solamente se puso al hombro el problema de las maras, especialmente la mara salvatrucha que asolaba a su país, sino que además de eso le dio implementación, equipamiento y entrenamiento a sus fuerzas de seguridad para que actúen con la ventaja que debe actuar una fuerza de seguridad sobre una delincuencia que cada vez acude más también a métodos modernos y armamento sofisticado. Entonces, mira, lo primero sería eso, la modernización de la policía, la implementación, el uso de la tecnología, la focalización de los entornos delictivos, el tema de migraciones también, y fundamental, ¿no? El control de inteligencia en los centros penitenciarios, crear la unidad de inteligencia o consolidar el sistema de inteligencia en uno solo. Y algo importantísimo que ya yo lo he anunciado. A ver, y termino acá porque tú, con tu gran experiencia, me vas a entender rápidamente, Manuel. En la guerra, cuando hay una guerra convencional, existe una fuerza aérea que responde al comandante general de la fuerza aérea. Existe un ejército que responde a su comandante general y una marina a su comandante general. Pero cuando hay una guerra, ellos no actúan solos, no actúan independientemente. Hay un general de la guerra, se llama el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Él es el que articula a todos y opera. Aquí en la guerra contra la inseguridad tenemos a los jueces que dependen de el Poder Judicial, a los fiscales que dependen de Ministerio Público, a la policía que depende de Ministerio del Interior, al INPE que depende de Ministerio de Justicia, a la Fuerza Armada que depende de Ministerio de Defensa. ¿Y quién los articula? ¿Quién es el que está viendo que no se produzcan, que la policía dice que capturó, que el fiscal dice que no fue así, que el juez no quiso denunciar, que el INPE no tiene prisiones disponibles? ¿Quién articula, por Dios? El presidente de la República no tiene la capacidad de articular eso porque cuando se sienta en esa silla, y sucedió con Ollanta Humala, que dijo: yo soy militar y como soy militar yo me encargo de los comités de seguridad ciudadana y yo los voy a presidir. El hombre fue a la primera y cuando vio el monstruo, más el monstruo de gobernar el país, dijo: nunca más vuelvo, y nunca más volvió a sentarse ahí. Entonces, tiene que haber un comando unificado, tiene que haber una estructura que pueda articular ese trabajo para darle un direccionamiento y rendir cuentas periódicamente al país de qué es lo que se está haciendo en seguridad, y no como hizo Dina Boluarte, que mañana, tarde y nunca, a pesar de que no hablaba para empezar con la prensa, ¿no? Mañana, tarde y nunca informaba de lo que se hacía, creó su cuarto de guerra, no sé quién le sugirió eso, pero que no servía absolutamente para nada, ¿no? Eso era fachada. Elmer, ¿tú tienes alguna repregunta? No, mira, yo solamente una cosa bien concretita, porque me parece muy importante para acreditar este asunto del deterioro gravísimo del sistema inmunológico. Se sabe ya, digamos en los medios informados de la policía, qué pasó con los equipos que se asignaron a Diviac bajo el liderazgo de Harvey Colchado. ¿Harvey Colchado era? Sí, ¿no? No sé.
y que Es una, desaparecieron misteriosamente, que creo que es parte de lo que acabas de señalar en la entrevista, ¿no? Mira, esa es una magnífica pregunta, pero eso lo tienen que responder los actuales comandos de la Policía Nacional, porque hasta donde yo tengo conocimiento, hay un equipo por lo menos que habría desaparecido. Y digo habría porque no tengo la información precisa, ni sé si lo encontraron ya, que también por ahí escuché que lo habían encontrado. Pero sí es una pregunta a responder por quienes están hoy en día en el comando de la policía para informar que dentro de esa precariedad que tiene la policía, encima hayan equipos que estén desaparecidos o que hayan sido asignados para ser utilizados de una forma indebida. Eso es algo que se tiene que aclarar para ayer, ¿no? Porque es de connotación y de interés nacional. De cosas para no alargar más Estamos en el tiempo todavía de lo que tú Sí, generosamente nos estás compartiendo. Permíteme hacer esta pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con tu experiencia? ¿Qué harías tú como ciudadano, como policía, para encarar tanto en la manifestación en lo público como en el proceso las objeciones sobre corrupción que hay en el sistema policial y en el Ministerio del Interior? Porque eso se mantiene, Gastón. Entonces, fácil, fácil, fácil. adelante. Eh, Fíjate, lo que tú dices es cierto, pero se produce esta situación por algo que es fundamental. A ver, los policías no hemos sido preparados para hacer compras a nivel Estado. Entonces, ocasionalmente se pide un requisito de tener una certificación de la OCE, ¿no? Sin embargo, eso no te garantiza de que tú puedas actuar adecuadamente en el sentido técnico profesional. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque gran cantidad de oficiales que han trabajado en unidades administrativas y de economía han salido enjuiciados, algunas veces por corrupción y otras veces por procedimientos inadecuados. Y ahí es donde me quiero enfocar, porque cuando viene la Contraloría y te levanta la información o te tira abajo un proceso, el proceso se va a cero y nadie más quiere meter la mano en ese proceso y las compras absolutamente quedan desiertas y la ejecución presupuestal también se redirecciona, se cambia de rubro para que se utilicen otras cosas. Entonces no hay una capacidad de gasto eficiente y esto no viene de ahora, viene de hace tiempo. Entonces, ¿qué haría yo? Lo primero, a ver, ¿cómo se liberó, entre comillas, las Fuerzas Armadas de este problema? Crearon una agencia de compras con personas dedicadas a este rubro, le pusieron un techo de un general o un almirante, creo, en retiro, que era diplomado en temas de administración y estas cosas, ¿no? Y el resto eran personas civiles que vivían y habían trabajado permanentemente en eso, y entonces se le dio fluidez a las compras. La policía tiene que hacer lo mismo. Y es más, ayer tanto hablan de que el personal administrativo a las calles se podría recuperar a ese personal también para el servicio activo, ¿no? Y tener toda una estructura de gente realmente capacitada, perfeccionada, para sacar adelante estas compras y desterrar el hálito de la corrupción que tanto daño le hace a las instituciones tutelares del Estado, ¿no? ¿Tú tienes algo más que comentar, No, que no, no, preguntar? muy satisfecho con la entrevista, esperando nada más que podamos tener una nueva con mayor información sobre temas más concretos. Muy amable perdona que te trate Ah, de tú, pero ya nos conocemos. claro que sí, Muy no hay amable ningún por tu problema. participación en este programa que está abierto además para toda la información que siendo pequeños otros medios no transmiten. Y si eso es una queja respecto de los medios, aquí por lo menos intentaremos ser una ventana que permita conocer la complejidad y los éxitos de las acciones policiales y de seguridad interna. Muchas gracias. Así es. Y también como tú, de otras personas, también ahora, varones y mujeres de la policía que tienen, y lo sabemos, que tienen una excelente profesionalización
en adición a las funciones de línea, por así decirla, y a otras tradicionalmente establecidas, y que son fundamentales para encarar los procesos de transestatalización de la delincuencia, de los problemas que tenemos en fronteras que no se resuelven dentro del Perú, ni tampoco se van a resolver si no tenemos una contraparte policial que esté trabajando paralelamente a la misma altura con las otras instituciones no policiales, Fiscalía, Poder Judicial y también con la Fuerza Armada. Tenemos el 62% del territorio nacional en la Amazonía. Tenemos que también hacer preguntas parecidas al último tema que tú has señalado en relación al equipamiento adecuado de la Fuerza Armada para poder prestar esos servicios. Y hemos oído en los últimos tiempos que nos hemos quedado solo con la discusión de los 24 casas o de los 12 casas. Y ahí también necesitamos una reflexión que esté a la altura de la que tú nos has compartido hoy día, por lo cual te agradecemos doblemente, Gastón. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Manolo, un fuerte abrazo para tu... Elmer. Y realmente ha sido una bonita entrevista. Me voy con una gran satisfacción de haber podido compartir con ustedes este momento y solo con una pequeña reflexión. Dale, adelante. La Policía Nacional del Perú tiene entre sus integrantes a gente proba, gente calificada, pero lo que más resalta en un policía es su mística y la identidad para cumplir con su labor, en donde está dispuesto a entregar la vida y sacrificarla por gente que muchas veces ni la conoce, ¿no? Ese apostolado que irroga vestir el uniforme de policía es el que siempre se debe preservar y debe iniciar esa preservación por un respeto del ciudadano y del policía al ciudadano. Ese feedback y esa retroalimentación es permanente. Por lo tanto, se debe entender siempre que el policía es el pueblo hecho ley y que debemos de merecerle todas las consideraciones para el cumplimiento de su labor. Muchas gracias por la entrevista y sigan los éxitos en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, mutuamente. Ha sido un placer. Mutuamente. Adiós. Muy bien, Manolo, nos quedan 5 o 6 minutos y tenemos que hablar de la actualidad total en el país. Así es. Ayer, de modo relativamente sorpresiva, cayó el gobierno de Dina Boluarte. Fue vacada Dina Boluarte, que hasta ese momento había gozado de la protección de una buena parte del Congreso, que ayer la abandonó a su destino. Ciertamente, Dina Boluarte no había hecho ningún mérito para constituirse en una persona que personificara a la nación con un mínimo de respetabilidad. Al contrario, había tenido una serie de inconductas y las encuestas acreditaban que su popularidad pues estaba en los suelos, su desprestigio más bien era cada vez más creciente y si no me equivoco tenía el 2.5% de aprobación al final. Que el margen de error era 2.8%, así que estábamos en el margen de error y bien podría haber sido 0%. Así es. Como decía estadísticamente hablando, así es. Pónganme 0, decía, bueno, 0 le han puesto. Entonces, cayó porque el pacto que existía de gobernabilidad, entre comillas, que significaba en algunos casos como Alianza para el Progreso de César Acuña, tener ministros, ocupar casillas de poder real en el Ejecutivo, de pronto ya no era útil. Cayó el respaldo de Fuerza Popular, más o menos consecutivamente, y Dina Boluarte quedó de pronto aislada. Yo no parezco percibir que ella hubiera estado preparada para esta circunstancia, pero en fin, tampoco lo sé. Lo que sí importa es que el gatillador de todo esto fue el tema de inseguridad ciudadana. Sí, es de lo que nos hemos ocupado hoy día. No en los detalles, pero sí en la estructura y en el enfoque central que hay que conocer. Y el tema es que vamos a elecciones el día 9 de abril
y tenemos que asegurarnos de que esas elecciones se cumplan. No falta demasiado. Ahora bien, el nuevo presidente del país, en su calidad de presidente del Congreso, en el momento de la vacancia, el señor José Enrique Gerí, aparece débil y aparece vulnerable. Tanto así que en unos minutos Magali Medina se va a ocupar de él en unas imágenes que dice que son reveladoras. Es decir, hay un foco o un blanco en las autoridades principales del país y todos los que pueden quieren disparar con la mayor eficacia que sea posible. Esto no augura una situación significativamente confiable en el Perú. Augura más bien algo que tú has llamado hace un rato en una conversación previa, un vacío político que ya se viene produciendo hace tiempo, pero que ahora se ha agravado. Quisiera cerrar este programa pidiéndote, por favor, que nos comentes el tema del vacío político que se genera y la necesidad de que la ciudadanía defienda su institucionalidad y su democracia. Nuestra ciudadanía tiene, como hemos conversado y se ve evidentemente en la conversación anterior, es una ciudadanía a la que le falta información y educación política, pero no es solamente privativo del Perú, pero estamos hablando del Perú concretamente y no nos hagamos los tontos. Segundo, ¿qué es lo que ha cambiado en el país, estimados amigos? Siguen las mafias, sigue la violencia, sigue la extorsión, sigue el sicariato, sigue los mismos partidos, entre comillas, 40 candidatos, los mismos grupos que están en el Congreso. El Congreso ha servido como punching ball, como un saco al cual se le golpea, como si fuera el único. Pero quien maneja el dinero que tú pagas con tus impuestos, que yo pago, que pagamos con nuestros impuestos y la deuda de la República que seguimos pagando y en otros momentos se paga con soberanía, no solamente pagando los intereses, esas circunstancias continúan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tratar de estar muy bien informados. No caer en superficialidades, sino tener una atención bien puesta en las cosas principales. A mí me preocupa, aparte de que las cosas continúan como están, y alguno incluso ha recordado ese viejo libro de Giuseppe de Lampedusa, El gato pardo, que es necesario que algo cambie o que mucho cambie para que todo siga como está. La preocupación que a mí me ha dado es que ayer lo poco que ha dicho el señor Gerí es la ausencia del tema central de corrupción que está en sus manos ver. ¿Por qué? El Congreso no maneja plata, el Congreso maneja votos y fiscalización y manejos políticos, pero el que maneja el dinero es el Ejecutivo, y el Ejecutivo ha estado repartiendo plata en contratos, en operaciones, en servicios, en nombramientos. El aparato del Estado ha crecido, se han multiplicado las funciones, no hay una racionalización de ese aparato, va a ser imposible controlarlo todo, pero no solamente es el Ejecutivo Central, son los 3 niveles de gobierno que en cuya estructura repiten la plantilla del gobierno central a nivel GORES, inclusive a nivel de municipalidades. Y eso es una preocupación sumamente grave, porque repito, si las cosas fuera del Estado, que son 3 poderes, entes autónomos, de los cuales el único que tiene buen predicamento es el Banco Central de Reserva, y 3 niveles de gobierno, ahí están todos los problemas de inefectividad, de corrupción y de compadrazgo y de todo lo malo que se quiere extirpar. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es estar bien informados, compartir esa información, no dejarnos llevar por bolas o por criterios de tipo tiktokeros, sino entrarle al tema seriamente y estar vigilantes para que se tomen algunas decisiones que no tienen que ser muchas. En primer lugar, porque el tiempo es oro y el tiempo fuga, y el periodo que se tiene es bien corto. Aquí tiene que asegurarse la legalidad completa y transparencia del proceso electoral,
y la transparencia y legalidad completa de la administración de los recursos públicos en los próximos días que se vienen y los ajustes necesarios que hay que hacer en las decisiones de política como las que ha mencionado nuestro entrevistado de hoy, porque no basta reunir a los GORES, a las municipalidades o a los consejos especializados si no se tiene el instrumento que es el ente que coordine de manera efectiva tanto en el aspecto policial y político como en el aspecto también económico y cultural. Eso es lo que nos falta. Y eso no se pueden pedir muchas cosas, hay que pedir pocas cosas, pero mucho en estas actuales circunstancias. Y nosotros estaremos atentos a continuar sirviendo en ese sentido de información y de consulta, porque consultamos y vemos elementos de juicio antes de venir al programa para tratar de poner un grano de arena significativa. No muchas cosas, sino mucho en lo que nos corresponde. ¿Quieres añadir algo más? No, tenemos que irnos. Ya se cumplió la hora y como todos los viernes a las 8:55 nos tenemos que despedir para vernos nuevamente el siguiente viernes a las 8 de la noche en Zoom Político por Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.